Entonces, hoy día vamos a ver procedimientos auriculares y ventriculares en el electrocardiograma, ¿no? Entonces, vamos a empezar por la aurícula derecha. En los dos planos tenemos criterios de crecimiento auricular. Entonces, en el plano frontal, ¿qué pasaría con la... ¿Qué veríamos, perdón? Con la onda P. Ya, la onda P porque es la despolarización auricular. En el plano frontal la mejor derivación va a ser de 2. Y ahí, en el crecimiento de aurícula derecha, vemos la onda P. ¿Qué va a pasar con la onda P? Va a estar aumentado el voltaje, va a ser mayor a ¿Cuán 0. aumentada? Entonces, alta y picuda. ¿Cuán aumentada? ¿Cuántos milímetros? Mayor a 0.25 milímetros. ¿O milivoltios? O milivoltios. 2.5 milímetros, ¿no? Es una P bastante alta. ¿Qué pasa en el plano horizontal? Que la mejor sería en B1, que habíamos dicho el primer día. Creo que el eje va a estar desviado hacia la derecha. Ah, ya, en el plano frontal el eje desviado hacia la derecha, ¿cuántos grados de la onda P? Para decir que la onda P tiene un eje desviado a la derecha. Hay dos tipos, se puede ser a la izquierda o a la derecha. Cuando es a la derecha es pulmonar. Ya, pero ¿cuántos grados? Mayor a 100, 110. Mayor a 70. 70. A 70. 70, 90. Para el QRS mayor a 100 grados es un eje desviado, ¿no? A la derecha, pero en cuanto a la onda P, que tiene otros grados, buscarlo o encontrarlo con más de 70 grados es un eje de la onda P hacia la derecha. Muy bien. En el plano horizontal o las precordiales, ¿cómo es la onda P? Bimodal. ¿Y a predominio? Pues positivo. Positivo, exacto. Lo que habíamos dicho, plus, plus, minus. O más, menos, ¿no? Entonces, en crecimiento de aurícula derecha, en realidad, pues no hay tanta complicación viendo la onda P, que sea alta, picuda, más de 2.5 milímetros o 0.25 milivoltios, y en el plano horizontal, bifásica de predominio positivo. ¿Qué otros criterios tenemos para decir crecimiento de aurícula derecha aparte de estos? Peñalosa Tranchesi. El complejo QRS en B1. En B1 cambia, hay una diferencia entre B1 y B2 en el R. En la onda. En la onda R. Ya. Ayer ya estábamos adelantándonos un poquito diciendo que hay un patrón específico en las precordiales, ¿no? Y en realidad es un incremento lento progresivo de la onda R hasta B6. Poco a poco, ya B3 y B4 son como que isodifásicos y B5, B6 ya la R es muy alta. Entonces, en realidad sí tiene que haber un incremento de la onda R, pero lo que nos dice Peñalosa Tranchesi es que un sobresalto brusco de esta onda R nos va a hablar de un dato indirecto de crecimiento ventricular, auricular, derecho. Ahora, ¿por qué en el complejo QRS? En realidad todos los criterios que tienen nombre, Peñalosa Tranchesi, Soto-Pallares, Lewis, etc., lo que han hecho es han agarrado muchos electrocardiogramas, cientos o miles de electrocardiogramas, y lo han comparado en los pacientes con otro estudio, digamos, un ecocardiograma. Entonces, hayan visto qué datos electrocardiográficos coincidían en los que tienen crecimiento auricular derecha, otros han buscado ventrículo derecho y así. Entonces, ellos lo que han buscado es que hay un sobresalto brusco. Si bien aquí, por ejemplo, es de 1,5 milímetros, ya ha sobresaltado a 7 milímetros, es muy rápido el sobresalto. Entonces, debería ser, digamos, de 1,5 milímetros a 3, a 2, 2,5, o sea, pero no tanto como que ha hecho. Y este criterio es en base a los pacientes que tienen fibrilación auricular. En la fibrilación auricular no hay onda P, así que ya estos criterios no los podríamos buscar. Pero aún así podemos buscar o sospechar crecimiento de aurícula derecha con Peñalosa Tranchesi, ¿no? Entonces, en fibrilación auricular, sobresalto de la onda R de B1 a B2, ¿no? El incremento brusco. Y Soto-Pallares Es el QR en B1 se muy bien. Normalmente en B1 es RS, ¿no? R minúscula, R mayúscula, S mayúscula. La presencia de QR, está como es bonita, ya nos habla de que podría haber crecimiento de aurícula derecha. Y en realidad también que exista una R tan alta
nos va a decir que también puede ser ventrículo derecho. Casi siempre van de la mano, pero inicialmente Sodi-Pallar es lo que nos dice, que otra vez no estamos en la onda P, sino directamente en el complejo QRS. La presencia de la QR, que no debería estar, debería ser RS, en B1, entonces Sodi-Pallar es positivo, sugerente de crecimiento auricular derecho. Buenos días, buen día. En algunos electros de los que les he dado hay Sodi-Pallares por si acaso, ¿ya? El índice de Macruz, que nos sirve para crecimiento auricular derecho y el izquierdo también. ¿No es lo mismo que el índice de Morris? No. Eso es con el PLC. ¿Cómo queda el tiempo de la onda P dividido entre el tiempo del segmento PR? Muy bien, ¿no? Y este tiene que ser, bueno, ya dice, para crecimiento auricular derecho, menor a 1. Porque, ¿qué pasa? A ver, de hecho, la lógica es que la aurícula derecha, cuando crece, genera un predominio positivo, o sea, se hace muy positiva, por decirlo así, porque es lo primero en despolarizarse. En cambio, si la aurícula izquierda es lo que está crecida, eso pasa en tiempo, ¿no? Entonces, con ese mismo principio tenemos que cuando hay crecimiento de aurícula derecha, el voltaje es lo más relevante, no tanto así su segmento. Así que el voltaje tiene menor tiempo que su segmento. Hay que recordar que este intervalo en total, toda la suma desde acá hasta acá, no va a ser mayor, no va a ser ni menor de 0,12 ni mayor a 0,20. Entonces, ellos se modifican en base a ese mismo tamaño, que ya digamos 0,12 sea su límite, y va a cambiar el tiempo de la onda P o del segmento, el segmento PR. Entonces, en ese contexto, la onda P al incrementar tanto el voltaje tiene un tiempo menor, solo lo predominante es el voltaje de crecimiento de aurícula derecha, así que el numerador va a ser menor que el denominador. Aquí es 2 milímetros, 0,08, y aquí le han puesto un poquito más de 2 milímetros, por eso está entre 0,09, 0,89. Menor a 1 índice de Macruz sugiere crecimiento auricular derecho. Y ya que estamos en eso, en crecimiento auricular izquierdo, lo que pasa es que hay mayor tiempo de despolarización auricular, porque la aurícula izquierda como que estuviera más lejana en cuanto a la despolarización. Ahorita vamos a ver algunos datos. Entonces el numerador se vuelve demasiado amplio en relación a su denominador. 0,12 entre 0,07. Entonces, índice de Macruz mayor a 1.71, o 70, perdón, sugerente de crecimiento auricular izquierdo. ¿Ya? Entonces el índice de Macruz nos habla de ambos. ¿Qué pasa? ¿Qué pensamos? ¿Qué causas si es que ya encontramos estos? P altas picudas, predominio positivo en B1, o Sodi-Pallar, Espinalosa Tranchesi. ¿Qué causas? ¿Qué etiología? ¿Qué empezamos a pensar en el paciente? Pueden ser los congénitos. Muy bien, empezamos con las congénitas, obviamente en el contexto del paciente joven, que lo estamos viendo de su edad más o menos, o 30 años, y ya, hasta ahí podemos decir, lo primero es congénita, ¿no? ¿Qué congénitas hacen que crezca la aurícula derecha? El Epstein. Es el mayor, la mayor cardiopatía, porque en realidad hemos dicho que es una auriculización del ventrículo, atrialización ventricular. Entonces es una aurícula derecha gigante, ¿no? Entonces puede tener un patrón típico. ¿Qué otra? Congénita. Comunicación auricular. Interauricular. Muy bien. La interventricular y el ductus en realidad inicialmente hacen que crezca el lado izquierdo. Entonces, en la comunicación interauricular, en el Epstein y en el ductus, y en la tetralogiefalot o en la estenosis pulmonar, ahí es donde van a crecer cavidades derechas, ¿no? Realmente, así, adulto joven, no llega un falot hasta adulto joven si no se opera. La estenosis pulmonar, igual, si fuera leve, casi siempre son moderadas a graves. No llegan sin operación. Las congénitas que sí llegan, Epstein, CIA, o comunicación interauricular, comunicación interventricular y ductus, ¿ya? Sí tenemos algunos pacientes de 25 años que tienen como que un pseudofalot, o sea, no está completo el tema de estenosis pulmonar, pero son muy aislados. Lo más frecuente pensaríamos esas otras congénitas en adultos. ¿Qué otras causas? Enfermedades pulmonares, digamos como hipertensión pulmonar. Ya, enfermedades pulmonares que den hipertensión pulmonar, ¿no? Entonces, y en ese contexto llegaríamos incluso al punto si la hipertensión pulmonar ha afectado cavidades derechas.
¿no? En todos los libros dicen, no, EPOC, es una causa de crecimiento auricular derecho, sí, pero en realidad en un punto en el que realmente tenga compromiso, ¿no? Como habíamos dicho, casi llegando al core pulmonar, o directamente solo hipertensión pulmonar. ¿Qué más? Muy bien. En valvulopatías. ¿Cuál es? La estenosis pulmonar. Ya, que no sea necesariamente congénita, puede ser. ¿Qué más? Estenosis e insuficiencia pulmonar, ¿no? Que inicialmente van a perjudicar al ventrículo, pero paralelamente casi siempre a la aurícula. Y otra que sí, completamente tricuspida, la valvulopatía tricuspida. Sí sea porque hay estenosis que es rarísimo, o sea, es raro si escuchan estenosis tricuspida, debe ser mitral seguramente, pero la insuficiencia tricuspida, que sí es más frecuente, puede condicionar al crecimiento auricular derecho, ¿no? Y la hipertensión pulmonar por otras causas, ¿no? Por ejemplo, la valvulopatía mitral. Si bien también va a haber crecimiento auricular izquierdo, podemos encontrar crecimiento auricular derecho. Y el core pulmonar con todas las causas que hemos mencionado. Crecimiento auricular izquierdo. Crecimiento auricular izquierdo. ¿Qué pasa en el plano frontal? ¿Cómo está en este caso la onda P, habíamos dicho? Está aumentada en tiempo. ¿Aumentada en? En tiempo. En tiempo, ancha. ¿Qué más? Su morfología, esta era alta y picuda. La otra es ancha y Bifásica. Bifásica. bimodal en realidad. Porque bifásica es dos fases, ¿no? Una positiva y una negativa. Entonces este es bimodal, ¿no? ¿Qué más? El eje. ¿A cuán ancho, perdón? Mayor a 0.2. ¿Cuántos segundos? Tibio. Mayor a 0.8. Muchos libros dicen 0.12, pero el intervalo PR es 0.12. Y en realidad, un poquito siendo más específicos, puede ser mayor a 0.09. O sea, 2 milímetros y un poquito más, ¿no? Un pelito de 2 milímetros. Pero sé que muchos libros dicen 0.12. El eje, muy bien. 0 a 30 grados ya puede ser un eje izquierdo de la onda P, ¿no? Casi nunca sacamos en la realidad, solo es más teórico, pero aún así podemos usar. En el plano horizontal, la onda P bifásica va a tener un predominio negativo. Plus, minus, ¿no? Entonces, ahí, listo. ¿Qué más? El índice MACRUS, ¿cuánto habíamos dicho que era? Mayor a 0.7. 1.7 y derecho menor a 1, ¿ya? Entonces mayor a 1.7 porque no es ancha. Antes que nada, a esta onda P bimodal también le llaman que puede haber un bloqueo interauricular. Entonces si escuchan que eso es el bloqueo interauricular, es esto. Y que las mismas causas de un crecimiento auricular izquierdo en realidad, ¿no? No es necesariamente solo eléctrico, sino que tiene que haber este bloqueo interauricular porque hay crecimiento de la aurícula izquierda. ¿Listo? ¿Nos María? Índice de Morris, ahora sí. Ya vi. Así es la relación que hay entre la duración y la profundidad. Muy bien. De la onda P De la onda P en negativa, en B1. B1, ¿no? En realidad, todo lo que llaman índices es una relación. Como hace rato el índice de MACRUS es el tiempo de la onda P dividido entre el tiempo del segmento PR. Pero en este caso del índice de Morris, como que es un poquito inespecífico el hecho de que nos habla de que en milisegundos, 40 milisegundos, o sea, un cuadrito, que está multiplicado por un milímetro, que en este caso va a ser -1, va a dar lugar a -40 milisegundos por segundo. Y eso es anormal. No hay un parámetro como que nos diga la normal es de tal a tal, pero aún así lo que tenemos que tomar en cuenta cuando nos dicen índice de Morris es que haya en este predominio negativo entre 1 milímetro, tanto de ancho como de voltaje, ¿ya? Entonces, que haya un cuadrito ahí encerrado en esto, índice de Morris, ¿ya? ¿Y qué causas tendremos de crecimiento auricular izquierdo? Congénitas, ¿cuáles había dicho yo? La comunicación interauricular. No. Interductus y interventricular. ¿Ya? ¿Qué otras causas? Crecimiento auricular izquierdo. La estenosis o insuficiencia mitral. Muy bien, valvulopatía mitral, ya sea estenosis o insuficiencia. ¿Qué más?
Hipertensión arterial. Sistémica, ¿no? La hipertensión arterial sistémica dentro de su evolución en la cardiopatía hipertensiva nos da crecimiento auricular izquierdo. Además hipertrofia, pero puede ser solo auricular. ¿Qué más? Miocardiopatía hipertrófica. Muy bien, la miocardiopatía hipertrófica, que inicialmente va a ser porque el ventrículo está con mucha presión, con esas paredes engrosadas, y genera una presión también hacia arriba, hacia la aurícula izquierda. ¿Qué más? Ahí hay dos causas, si se dan cuenta, de hipertrofia. Tanto la cardiopatía hipertensiva, que puede ser una causa, y también el contexto de miocardiopatía hipertrófica. Y hay una más de hipertrofia. ¿Qué se llama de hipertrofia? Que vimos la primera semana. Son tres causas. ¿No es la valvulopatía aórtica? Muy bien. ¿Cuál? La estenosis. Estenosis. Y en realidad a veces cuando vemos el tema de, adelantándome un poquito, datos de hipertrofia ventricular izquierdo, crecimiento ventricular izquierdo, es más frecuente que los que encontremos todos los criterios cuando hay hipertrofia. Lo que decimos hipertrofia concéntrica, o si solo escuchan hipertrofia es hacia adentro, ¿no? O sea, engrosamiento. Y cuando hay dilatación, que sería por ejemplo el caso de insuficiencia aórtica, miocardiopatía dilatada, y el ventrículo más bien está dilatado y es delgadito porque se ha ido dilatándose con el tiempo, a veces el electro es incluso normal. Es más frecuente en hipertrofia que en la dilatación, que es lo que también se llama hipertrofia excéntrica. Pero aún así tendríamos que buscar, ¿no? Tenemos nuestra radiografía como primer examen, digamos, una cardiomegalia a predominio de ventrículo izquierdo, crecimiento ventricular izquierdo. Entonces tendríamos que buscar estos criterios, pero no se asusten si está dilatado y no encuentran los de crecimiento ventricular izquierdo, ¿ya? Entonces en esto, valvulopatía aórtica, también la insuficiencia porque nos va a dar dilatación, estenosis, hipertrofia, ¿no? Y las miocardiopatías, faltaba la dilatada, la miocardiopatía dilatada, que el principal acápite para decir que hay una miocardiopatía dilatada es que esté dilatado el ventrículo izquierdo. No importa si el resto no está. Con que el ventrículo izquierdo esté dilatado ya es suficiente para considerarlo una miocardiopatía dilatada. Y por ende también puede dilatarse la aurícula izquierda después, o cavidades derechas también, pueden ser las 4 cavidades, pero no necesariamente busquen que las 4 estén dilatadas. Crecimiento vía auricular, por lógica. ¿Qué pasaría con la onda P? Muy bien. Alta y ancha, ¿no? Medio deforme. Bueno, y en este, el eje en plano frontal, indeterminado, ¿no? Puede ser a la derecha o a la izquierda, el eje de la onda P. En B1, ¿qué pasa con la bifásica? Sería bimodal, pero... O sea, ya es bifásica de por sí. ¿Qué pasa con la onda? Es plus, Tanto alta como profunda. Muy bien, ¿no? Entonces ahí tenemos un ejemplo. Entonces P alta, bimodal, ancha también, y en B1 tanto un predominio positivo como un negativo evidente. ¿Y por qué podría pasar esto? ¿Por qué podría haber crecimiento auricular? Algo de lo que ya habíamos hablado hace un ratito. Justo dije, cuando es secundario a... Sí, o sea, ¿pero cuál? cuando se afecta, bueno, la hipertensión... ¿Qué digo, Pati, hace rato? La estenosis, ¿no? Exacto, estenosis, aórtica, mitral, la mitral. Si bien la aórtica nos va a dar con el tiempo, pero no tanto nos daría el derecho. En cambio, la estenosis mitral sí. Habíamos dicho varias veces que esa presión de la aurícula izquierda por esas puertas cerradas va a condicionar hipertensión pulmonar. Y la hipertensión pulmonar nos va a dar dilatación de cavidades derechas. Es por eso que en la cardiopatía reumática encontramos o bien crecimiento biauricular, a veces crecimiento solo de aurícula izquierda, bien evidente y sería bonito, pero también crecimiento de cavidades derechas. Entonces a veces puede ser un poco confuso, pero ahí tendríamos que armar el contexto de que ya esta fase de la estenosis mitral está con hipertensión pulmonar importante, ¿no? Otra causa. Y unita más. Bueno, dos más. Una hemos dicho ahorita, hace un ratito. Buen día. Miocardiopatías. ¿Cuáles había?
porque no, en este caso no. La con La dilatada, porque en realidad podría dilatarse hasta las 4 cavidades. Y la otra miocardiopatía, ¿cuál era? restrictiva. ¿Cuál? Restrictiva. Restrictiva. Y ahí en su mente tiene que estar que ese ventrículo está fibrótico o algo, entonces esas aurículas, las dos están sufriendo por sacar el volumen a un ventrículo rígido, poco distendible. Entonces, más allá de que genere un cuarto ruido, va a condicionar que la presión de las aurículas aumente y hay dilatación biauricular. No necesariamente los ventrículos en este caso tienen hipertrofia, nada. ¿Listo? Entonces, esas causas. Crecimiento ventricular izquierdo. Ya, eso está más bonito porque también va de la parte lógica. ¿Qué criterios tendremos? Lady. Bueno, yo leí uno que la onda es así que va a ver afectada de ser más larga. ¿Más alta? Más alta. ¿En qué derivación? En D1, Muy bien. B5, B6 y AB. Muy bien. ¿Por qué? Porque todas esas son derivaciones izquierdas, ¿no? B5, B6, entonces izquierdas. Entonces ayer ya un poquito entrábamos a esto, que en realidad cuando hay crecimiento ventricular, en el caso de las precordiales es sencillo, porque el patrón normal que tenemos, simplemente en crecimiento ventricular izquierdo, va a incrementar de voltaje, porque sigue siendo la misma dirección, hacia la izquierda. Entonces simplemente eres altas. ¿Cuán altas? ¿Cuántos milímetros? Criterios que se sumaban. El Romiletes. Si la onda S y la onda R se sumaban si estos eran mayor o igual a 37 milímetros. Ya. Y también solo la onda R en B5 y en B6 Mayor mayor a a 27 milímetros. Mayor a 27. Algunos dicen 26. Muy bien. Otro criterio, Pati. El criterio de Cornell. Cornell, ya. ¿Qué nos dice Cornell? La suma de la onda R de la AB, de la derivación ABL más la onda S de la B3 ¿Cuánto tiene que ser para decir que hay crecimiento? mayor a 11. Mayor a... Este tiene diferencia entre varones y mujeres. 24. En hombres era 28 y en mujeres era 20. Exacto. 28 en varones y 20 en mujeres. Muy bien. ¿Qué otro criterio? Johan. Presencia de la onda T negativa. Muy bien. ¿En qué derivaciones? B6. Ya que estamos hablando de crecimiento ventricular izquierdo, en derivaciones izquierdas. Muy bien. Otro criterio, Yair. La de BL, ahí. La onda R es mayor a 11. ABL mayor a 11. Muy bien, la onda R. Muy bien. Ale, perdón. Ale. Estaba el índice de Lewis, Muy bien. que es, si no me equivoco, es que tiene una fórmula que es S en B1 más la onda más alta de R en D3, si no me equivoco. O es al revés. Vamos a dar en este Lewis de 1 y de 3. ¿Ya? Doctora, buen día. Buenos Sí, días. buen día. Buen día. Que ahorita igual lo vamos a ver acá, porque están acá. Ya. ¿Cómo me decías, perdón? En D1 sería R, Ya, muy bien. R más más S en D3. Muy bien. Entonces aquí digamos que es más así. Ya, todo eso menos. Ay, no. La S en D1 más la R en D3. Entonces es como que al revés, ¿no? R en D1 más la S en D3, todo eso menos la S en D1 más la R en D3. ¿Y cuánto tiene que ser para decir que el crecimiento ventricular izquierdo? ¿Menor o mayor? Mayor a 17, ¿no? Muy bien, Mariana. Hay todavía criterios. ¿Qué otro criterio? Solo encontré el Cornell Zócalo Lion es bien usado, a mí me gusta mucho, la verdad. bueno, lo tengo ahorita acá, pero no sé si cuenta que yo lo lea. Ya, dale, Mariana.
no me parece justo, perdón. Ya. Dice que en B5 y en 6 es más la onda B1 debería sumar lo que sería 35 Milímetros. Pero lo que estás diciendo es la S, esta S grandota, más la R, que ya hemos dicho que también es alta, en B5, B6, ¿no? La S en B1 más la B5, la R en B5, B6, mayor a 35. ¿Tienen otro criterio, Jeremy o Roger? Cabrera no es para la derecha. Cabrera es para el ventrículo derecho. ¿Qué más? Peguero lo presta, que no me gusta, pero a ver. Eso es de los últimos y han dicho que tiene mucha sensibilidad, pero me parece bien específico a veces. Dale. El voltaje. Buscaba la S más profunda y luego la S en B4. Muy bien. S en B4 y la S más profunda de todo, ¿cuánto tendría que dar? 2.8. Dependía del sexo igual. 2.3 creo que en mujeres. 28 en varones, 28 milímetros y 23 en mujeres. Ya. Muy bien. Otro criterio. ¿Han visto la deflexión intrínsecoide? ¿Sí? Crecimiento biventricular. No. Hay una de la S menor que en B1. Eso fue S menor menor que en en B1. S menor que R, pero sería más para derecho, porque la S en realidad Sí. tiene que ser profunda. Sí, derecho. ¿No ven? ¿Qué más? La presencia de ondas U, porque ¿qué habíamos dicho el primer día? La onda U corresponde a, ¿y en qué derivaciones? Sí. De los músculos pupilares, y sería evidente si están hipertrofiados. Cuando se hipertrofia, se hipertrofia todo. Entonces, esto en derivaciones izquierdas. El eje, nadie ha dicho el eje hacia la izquierda, menos de menos 30 grados. Y en realidad, como han buscado ustedes, que lo han hecho muy bien, hay muchos criterios, hay muchos criterios en base solo voltaje y hay otros con nombre. El que más recordamos siempre son con los nombres, ¿no? Voltaje, entonces nos dice la R alta que habían dicho en ABL, el dijo de ahí, la R en ABF. Por eso les decía que de 2, de 3 ABF no son del todo derechas, porque hay criterios que nos hablan de crecimiento ventricular izquierdo. En cambio, de 1, ABL, B5, B6 sí son completamente izquierdas, esas sí son fijas. Entonces, R en ABF mayor a 20, R en B5, B6 mayor a 26. La repolarización, eso lo ha hecho muy bien Johael, porque en realidad si la despolarización ventricular está alterada, ya sea porque tiene un mayor voltaje, su repolarización también se altera. Y el mismo criterio nos va a funcionar para bloqueos de rama. En el bloqueo de rama la despolarización se altera en tiempo, es un QRS ancho, entonces también su repolarización se altera, ¿ya? Entonces en crecimiento ventricular lo que tenemos es que la repolarización alterada en derivaciones izquierdas, porque estamos hablando de crecimiento ventricular izquierdo. Deflexión intrínsecoide, que tal vez lo han encontrado, nos dice, la deflexión intrínsecoide es el tiempo del QRS desde el inicio, hacia Yaku o no, hasta el pico de la onda R. Este pequeño tiempo, o sea, por eso tenemos que verlo con lupa, si supera más de 0,04, o sea, desde 0,05, en derivaciones izquierdas ya nos hablan sugiere crecimiento ventricular izquierdo. El eje y la presencia de la onda. Hay electros que no son tan claritos y que solo nos muestran desde la sobrecarga, que serían las ondas T negativas, en derivaciones izquierdas. Y hay otros que ahorita vamos a ver que son más evidentes. Entonces, un pequeño repaso. Aquí vamos a ver. De los criterios que han mencionado. Sokolov-Lyon. Entonces, para Sokolov-Lyon vemos B1 y B5, B6. Cual sea la R más alta, ya sea en B5 o en B6. Entonces, la S en B1, 16 milímetros, más la R en B5, B6, 20. Más de 35, Sokolov-Lyon sugerente de crecimiento ventricular izquierdo. Y en este caso, Lewis, que parece un poco complejo, pero en realidad es un poquito de memoria, de 1 y de 3. R en D1 más la S en D3. Todo eso menos la S en D1 y la R en D3. En este caso, 18 más 8, 26. Todo eso menos 2 más 3, 5. 26 menos 5, 21. ¿Más de cuánto tenía que ser Lewis para el crecimiento ventricular izquierdo? 17. 17. Cumple. Cornell. Y este electro la verdad es que me gusta porque sí se ven todos los otros químicos. Ahí.
Entonces, Cornell, ¿qué nos decía? Onda BL más onda B3. Ya, R en ABL. Entonces, aquí hay 10, 11 y medio, más es en D3, en B3, perdón. 11 más 10, 20. 11 más 20, 31. ¿Cuánto? Este es paciente varón con estenosis aórtica, entonces mayor a 28. Go. En este mismo electro vamos a buscar otros criterios. Ah, y antes que me olvide, tal vez alguno dice, pero la doctora dijo que cuando hay crecimiento ventricular izquierdo lo único que aumenta son los voltajes, ¿no? Que sigue el mismo patrón de R chiquita, S profunda, pero con una S más profunda. ¿Y por qué el criterio de Cornell nos habla de B3? Porque en realidad tanto es este voltaje que en vez de ser isodifásica, sigue llegando a ser el lado izquierdo predominante. Por eso es que B3 seguimos encontrando muy negativa o muy profunda la onda S, ¿ya? Pero es una referencia para que ubiquen que estas deberían ser isodifásicas y lo primero es B1 y B6. Ya, otro criterio. ¿Qué les decía Zócalo Blanco? La suma de B1, de la S en B1. Ya, espérame. 10, 14, 15, 16. Más. La R en B5 o B6. La Ya. más alta. Esta sería la más alta. 16 más 10, 20, 30. 46. ¿Cuánto era Zócalo Blanco? El más mayor. 35. Es cubo. ¿Qué otro criterio quieren ver? ¿Lewis? Lewis, muy bien. ¿Qué nos decía Lewis? R en B1. R de B1. Ya, aquí 10, 14 más. S de 3. 14 más 9. 23. Todo eso menos. S de 1 Muy bien, aquí tienes 0. más R de 3. 1. 23 menos 1. 22. ¿Más de cuánto era para Lewis? 17. Más 17. Cumple Lewis, cumple Cornell, cumple Zócalo Blanco. ¿Qué más quieren ver? ¿Qué faltaba? ¿Qué otros criterios ustedes mismos han hecho? Habían dos Las ondas T, Muy bien, ¿dónde? Jeremy? las derivaciones izquierdas. Exacto. Y así tienen que verse las ondas T. Son como un resbalín invertido, no son simétricas, porque eso sería isquemia. Entonces es un descenso lento, ascenso rápido, ¿no? De 5 B6, parcialmente se pueden ver en D1, aunque no se ve tan evidente como B5 B6, se ve como que plano nada más, o ligeramente invertido, ¿no? Pero eso. ¿Qué más? La onda U. No se nota tanto, tal vez podría llegar a ser esta, pero no está tan claro. ¿Qué más? La deflexión que tenemos que verla con lupita, pero parecería que sí, es más de medio milímetro, justo el pico de la, está llegando al pico, ¿no? Más de 1 milímetro, ¿ya? ¿Qué más? El eje a la izquierda, pero en este caso, ¿cuánto está el eje? Este es de 1, este es ABF. 0, porque esta es la más fácil. Esta es muy positiva, muy negativa, muy negativa, muy positiva. Entonces, ya que ABF no tiene una dirección, todo se va a D1. Y D1 al ser positivo, 0 casos, ¿no? Entonces, muy bien. ¿Qué más? Digamos que solo más de 26 milímetros en B5, B6, que hay 10, 20, 30. Cumple. 11 milímetros en ABL, la onda R, aquí es justo 12, cumple. Entonces, hay pocos electros, pero hay lindos como este, que cumplen todo. Luego tenemos Rominestres, que es una suma de criterios. Como que sería uno de los más sensibles, pero la verdad en la práctica no es que todo el tiempo vamos a poder tener el tiempo para buscar. No es necesario que la memoricen, pero sí que sepan de su existencia para cuando quieran interpretar un electro de manera más precisa. Entonces, este Romilestes nos habla de que es probable el crecimiento si tiene 4 puntos y la certeza si es que tiene 5 o más puntos. Y los puntos van en todo el electro. ¿Por qué? O sea, bueno, en todas todo el complejo en realidad del electro, todo el activo. Criterios de voltaje, como decíamos, o bien la R alta en ABF, o bien negativa, o profunda la S, perdón, de más de 20 milímetros. En B1 y B2 que esta S sea más de 30, que en B5 sea la R más de 30. Eso ya nos suma 3 puntos, hasta 3 puntos.
Luego el eje, o bien que sea en menos 30 grados, que es normal, pero sino que sea menos de menos 30 grados, o sea, menos 60, menos 70 grados, eso nos suma 2 puntos. La deflexión intrínsecoide en B5, B6 igual o mayor a 0,05. La duración del QRS. Esto, si bien en algunos textos igual está como criterio aislado, hay que tener cuidado con el contexto de que si es más de 0,09 puede ser por bloqueo de RAM. Por eso es que no lo menciono tantas veces, pero está en el Rovilestes. En los criterios en base al ST, hemos dicho que si la despolarización se altera, la repolarización también. Entonces, la onda T negativa o el ST de por sí opuesto, ¿no? Y en ese contexto aquí nos dice con digitálicos y sin digitálicos. ¿Qué son los digitálicos? Son farmacoagentes. Como la... ¿Cuál sería el mayor acápite de digitálicos? Digoxina. Digoxina. Entonces, el paciente que usa digoxina puede tener por la digoxina alteración en la repolarización, o sea, una onda T negativa. Por eso es que es menos puntos. Pero si no usa digoxina, es más válida esta repolarización alterada, ¿ya? Y criterios en base a la onda P, porque habíamos dicho que así como crece el ventrículo izquierdo, va a crecer su aurícula secundariamente, en algunos casos, ¿no? Entonces, aquí en realidad nos habla de un índice de Morris. ¿Por qué? Porque nos dice la onda T en B1 con 1 milímetro de profundidad y 0,04 de duración, o sea, índice de Morris. ¿Listo? Eso. Y entonces, si tenemos todos estos criterios, ¿qué causas sospechamos? Insuficiencia mitral puede ser ya una estenosis aórtica, Puede ser cardiopatía hipertrófica. hipertrófica, eso lo habíamos dicho, ¿no? Todo. Valvulopatía aórtica, por un lado. Valvulopatía aórtica que nos dé, o ya sea estenosis, la hipertrofia, que va a ser más evidente como el caso de ese momento, el electro de ese momento, o la insuficiencia, pero a veces no lo encontramos tan, o sea, porque está dilatado, ¿no? Luego decías biocardiopatía hipertrófica, ¿qué más? Cardiopatía hipertensiva, miocardiopatía dilatada. La isquémica también. Eso dicen muchos libros, ¿no? Sin embargo, la isquémica inicialmente debería solo presentarnos alteraciones de necrosis y demás, pero en un contexto muy avanzado puede generar dilatación. Entonces es por eso que también se lo pone como crecimiento ventricular izquierdo, pero no en todos los casos, ¿ya? No porque, tiene un infarto, va a tener dilatación, no. Ya puede ser una fase avanzada de su cardiopatía isquémica, la dilatación, ¿ya? Las congénitas, estenosis aórtica congénita o coartación de aorta, ¿no? Y eso. Crecimiento ventricular derecho. ¿Qué pasa acá? Criterios. En este se han visto hasta 26 criterios, pero como la morfología del ventrículo derecho es diferente, no es tan bonita como la del izquierdo, estos criterios, la mayoría no llega al 50% de sensibilidad ni de especificidad. Por eso es que se han creado tantos, pero son muy poquitos los que usamos al diario. Entonces, ¿qué criterios tenemos? Ale. El índice de Cabrera Muy bien, que es el más usado. ¿Y cómo es la fórmula? es R dividido entre R más S. Muy bien. ¿Y cuánto tiene? ¿En qué derivación, perdón? Si no me equivoco, es en D2. En B1, ¿no? Y aquí vamos a tener que todo esto en crecimiento ventricular derecho se va a invertir. Va a haber RS. Y eso es lo más obvio cuando ven un electro. Ven un electro y ven B1 morfología positiva, zona R alta, sospecho crecimiento ventricular derecho. Entonces Cabrera nos dice, las R dividido entre R más S. Eso es mayor a, ¿cuánto tiene que ser? Jeremy. Es que tengo esa confusión porque 0.5 o 1. 0.5. Sé que algún libro dice 1, pero 1 es dividir R entre S, ¿no? Solo R entre S que no tiene un nombre, dividir R entre S mayor a 1 es criterio de crecimiento ventricular derecho. Pero Cabrera es R dividido entre R más S, 0.5, ¿ya? ¿Qué otro criterio podemos ver? Lewis. Y en este caso la misma fórmula. R de D1 más la S en D3. Todo eso menos la S en D1 más la R en D3. ¿Cuánto tendría que ser acá? No. Menor a menos. No. Menor a menos 14. O sea, menos 15, menos 16, menos 17 sí nos va a dar. Pero menos 14. ¿Ya? ¿Qué más?
El eje, el más sencillo, hacia la derecha. Tengo una duda que no terminé de entender, hasta donde en un momento entendí más o sea, entendí que más o menos parecía que las ondas parecía que como que se volteaban, que de B6, de lo que mayormente sería, digamos, las series más altas se invertían y ahora eran las heces más largas. Exacto. Yo estoy invirtiendo así como que en sub y bajo. Está bien, o sea, en realidad, como en este caso del ventrículo derecho, hay, en lugar de lo que debería ser normal, heces profundas, hay eres altas, lo mismo pasa aquí en B6. En realidad las heces ya se vuelven profundas de lo que deberían ser eres altas. Es una inversión y ahí está el contexto de que R más alta en B1 que en B6, es un criterio. El descenso progresivo de la L, esta se está achicando más hasta que es chiquitita, es otro criterio. Entonces, R más alta que su S, es otro criterio. Entonces, como que son criterios bien, no tan bonitos como los de izquierdo, que nos hablan de milímetros exactos ni nada, pero también son criterios. Entonces, está bien. El eje hemos dicho, la repolarización, ¿qué pasa aquí? Onda T negativa en B1 y B2, ¿no? Entonces, en este caso, esas son las ondas T. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿No? Ah, ya, Sokolov Lyon derecho. Cuando escuchan que solo dice Sokolov Lyon de tantos, normalmente es izquierdo, porque el derecho tiene menos del 50% de sensibilidad, pero es válido. ¿Cómo es el Sokolov Lyon derecho? La fórmula. R1 más S en B5 B6. ¿Mayor a? 11. 11. Muy bien, pero casi no lo usamos, así que, pero lo tienen que tener en cuenta. ¿Algo más? ¿No? Ya. Entonces, incluso por eso les decía, a veces ni tanto del voltaje, sino simplemente en el contexto. Esas profundas en las otras izquierdas, de 1 a B. ¿Se lo ven? Así va. Y entendiendo que si ya de 1 es negativa, o sea, la S es muy profunda, el eje se va a ir a la derecha, ya de por sí, ¿no? Entonces, por eso es que llega a ser un criterio. Eres más altas en D2 de 3 a BF. Ah, sí, aquí sí funciona como derecho, pero como se dan cuenta, ya que en el izquierdo también nos habla de ABF, entonces no son netamente. Pero puede ser que tengamos eres altas en D2 de 3 a BF, que es la cara inferior, ¿no? ¿Qué más? Desviación del eje a la derecha, la onda R más de 7 milímetros, ay, se me había olvidado, más de 7 milímetros en B1, una onda R, ¿no? Luego la R mayor en B1 que en B6, o que su S, perdón, la R en B1 mayor que lo que es la R en B5, B6, la disminución progresiva que se va cortando, las alteraciones en la repolarización en las derivaciones derechas y la relación RS en B1 mayor a 1, como estaba diciendo Jeremy, ¿no? Entonces, en realidad ustedes ven este electro, más allá de ritmo, frecuencia, eje, QT, lo que tienen que ver es un patrón en general. Ya que vean B1 positivo, crecimiento ventricular derecho. Y de hecho, aquí viene, además de que está positivo, o sea, hay una R alta, aquí en realidad hay QR. ¿Cómo se llamaba ese criterio? No, QR de auricular. Sí, sol. Están aprendiendo ahorita, Sodi-Pallares, ¿no? Entonces, más allá de que tiene crecimiento ventricular derecho, tiene auricular derecho. Y aquí es donde sí cumple los 7 milímetros, ¿no? La repolarización, otra vez la onda T negativa, o incluso en pequeño descenso, pero asimétrico, ¿no? En derivaciones derechas, que a veces llega hasta B3 o incluso B4 si es mucha la sobrecarga, ¿ya? El descenso progresivo, la R es muy alta, más alta en B1 que lo que es en B6, ¿no? Y va a ir disminuyendo progresivamente en teoría. Aquí Cabrera tendría que ser, bueno, no, inicialmente la fórmula de R dividido entre S, aquí hay nada de S, entonces tendría que ser más aún. Bueno, Cabrera, la R, que digamos son 12 milímetros dividido entre 12 más 0, o sea, 12 entre 12, 1, mayor a 0,5, índice Cabrera positivo, ¿no? El eje, por ejemplo acá es negativo, la masa isodipásica creo que debería ser D3, ¿dónde estaría el eje?
En la B. A ver, ¿Y cuántos grados tiene en ese cuadrante superior derecho? no. Menos 150, ¿no? En un eje a la extrema derecha, por toda la sobrecarga. Cabrera y Lewis. Entonces, Cabrera, R dividido entre R más S en B1, mayor a 0,5. 13 más 4, 3 entre 17, 0,76. Y Lewis con la misma fórmula, pero ya entendiendo que en este caso va a haber un predominio negativo de D1. Entonces, desde ahí empezamos que la segunda parte de la suma, o en este caso la resta, nos hablaría de que es el número mayor. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, en D1, la R de 3 milímetros más la S de 1 milímetro, 4. Todo eso menos esta importante S más la R, que serían 12 más 14. 4 menos 26, menos 22. Menos de menos 14, Lewis sugerente de hipertrofia ventricular derecha. ¿Listo? ¿Qué causas pensaríamos en crecimiento ventricular derecho? Estenosis pulmonar. Congénitas, ya sale estenosis pulmonar. Después, comunicación interauricular. Muy bien. Algo. Las otras que habíamos dicho izquierdas también pueden condicionar derechas, o sea, C y B y ductus. ¿En qué contexto? En el contexto de Eisenmenger. ¿Qué es el Eisenmenger? Es cuando se invierte el flujo. Exacto, porque la presión pulmonar, normalmente la presión sistémica es más alta que la derecha, ¿no? Entonces, si la presión pulmonar supera, porque el defecto es grande, es de mucho tiempo y demás, entonces esa hipertensión a veces supera o se iguala a la presión sistémica. Y ahí es donde, en vez de que el flujo solo vaya de izquierda a derecha, se vuelve o bidireccional o de derecha a izquierda, ¿no? Entonces, ahí ya no es operable del todo el paciente, ya superado la etapa quirúrgica, porque le haríamos más daño al cerrar ese defecto, ¿no? La presión del pulmón les haría que igual fallezca. ¿Cómo se llamaba eso? ¿Podría repetir? Síndrome de Eisenmenger. Eisenmenger. Sí, con doble S. Eisenmenger. Ya, ¿qué otra causa? ¿Es el CPC? CPC. Col pulmonárico. Exacto, col pulmonar. Y todas las causas de hipertensión pulmonar. También está valvulopatía tricuspidia, pero en realidad más parece la aurícula derecha, ¿no? Aquí va a ser valvulopatía pulmonar. El TEP, que si bien es parte de la hipertensión pulmonar, nos puede condicionar, pero como hay un grupo importante y el grupo 4 de la hipertensión pulmonar está aislado por este tema, entonces sí se lo destaca como una causa de crecimiento derecho. ¿Ya? Muy bien, su examen. No es bien, es dar examen, ¿no? Crecimiento ventricular izquierdo o derecho. B1, B2, B3, AB, ABLF, B1, B2, B3, B4, B5, B6. ¿Quiénes dicen derecho? ¿De ahí? De ahí, Jeremy López y Joel. De ahí, izquierdo o derecho. Mariana, con sus mismos criterios que han visto, se han recordado ustedes. A ver, les voy a dejar eso allá para que A izquierdo. izquierdo. ¿Qué les llama la atención? No se ha bajado el voltaje está normal, 10 milímetros, 1 milivoltio, entonces chocan las ondas, por eso es que hay que bajar a veces el voltaje. Entonces, al chocar, nos llama la atención que esté chocando, por qué están chocando, qué derivaciones están chocando, qué ondas están chocando, B5, B6. B5 con esa R tan alta. Por sí solo B5, ¿cuánto había dicho Lady que era B5, B6? La R Mayor a 26. Bueno, 26, 27, 26. ¿Ya? Entonces aquí recontra cumple 10, 20, 10, 20, 30, 37. Cumple. Entonces es crecimiento ventricular. Izquierdo. Aquí vamos a ver, y en este me interesa, el Lewis. Vamos a ver acá. ¿Cómo era Lewis? R de 1, 11, 12, 13. Más S de 3. S de 3. No hay S. 11. Todo eso menos Es el B1.
0 más R de 3. 11 menos 3, 8. Entonces, ¿cuánto era Lewis para decir crecimiento ventricular izquierdo? 17, no cumple. Pero aún así, realmente cumple, por ejemplo, Sokolov-Lyon. ¿Cómo era Sokolov-Lyon? En B1 Es 10, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, más. Ya, 23 más lo que habíamos dicho, 10, 20, 30, 37. 37 más 23, 60. Pues cumple. Y es tan evidente que cumpla que sí o sí este paciente tiene. Por eso es que necesitamos saber 3. Ayer les decía, mínimo recuerden para su vida entera 3 criterios. Porque no necesariamente va a cumplir los 3 a cabalidad, pueden cumplir 2. ¿No? Entonces, por eso es que necesitamos saber. Hemos dicho el voltaje por sí solo, la repolarización está alterada, entonces evidentemente es por esa sobrecarga. Si queremos hacer Cornell, ¿cuál era el Cornell? Es mujer, por si acaso. R en la de L, 10 más 14, 15, 16. 10 más 16, 26. Eso es mujer, entonces cumple, porque era más de 20. ¿No? Entonces, sí está cumpliendo Lewis, sí la sobrecarga, sí las ondas R en izquierdas del plano horizontal, sí la repolarización habíamos dicho, sí Sokolov-Lyon, pero por ejemplo no cumple Lewis. ¿Ya? Y a veces es que también el problema con el plano frontal es que como es de las derivaciones de las extremidades, si hay anasarca, derrames, estas van a tener bajo voltaje. En cambio con las precordiales es más difícil, por eso es que son las más útiles a veces, ¿ya? Y por eso hay que hacer todo el electro. Este electrocardiograma, crecimiento ventricular izquierdo o derecho. Derecho. ¿Por qué? B1 es más alto que B6. Muy bien. B1 nunca debe ser positivo o muy positiva la onda R. De por sí habíamos dicho 7 milímetros. Entonces 10, 15, 18. En este caso igual, la verdad es que este es un congénito, por eso está tan evidente. En este caso sale del papel, ¿no? No le han bajado el voltaje, que el voltaje se ve aquí la ondita de voltaje. Entonces es el real, ¿no? Entonces aquí hay 10, 15, 18, 19 milímetros. Entonces sí. La onda R más alta que el B6, la onda T negativa. De hecho aquí hay QR, porque hay crecimiento también. Aurícula derecha. Exacto, sodipallares. Y vamos a ver en D2, este es D2, las ondas P altas y picudas, ¿no? Más de 2.5 milímetros. Entonces tenemos las S profundas en D1 y ABL, en teoría deberían ser Rs altas en D2, D3, ABF, no lo son tanto. Aquí la sobrecarga de B1 llega incluso hasta B5 porque está demasiado el crecimiento del ventrículo derecho, ¿ya? Entonces, Cabrera, ¿cómo era Cabrera? R sobre R más S. R más S. R más S. ¿Cuánto era? Sí, 0,5. Pero en realidad se va a superar. Habíamos dicho 15, 18, 19, dividido en realidad entre 19 porque no tiene S. Entonces 1, ¿no? Mayor a 0,5, Cabrera positivo. Este electro, que no parece tan patológico, pero es. Doctora, ayer voy a empezar mi clase. Voy a Ya, retirar. siga, siga. Ya, gracias. Siga, siga. Hasta luego. Dale. Chao. Pero ya. El doctor Farfán, ya sé. Ah, pero ¿y el doctor Farfán dónde pasa? No, arriba, en su consultorio ¿Y a quién pasa? 8:30. ¡Ay, no! No, no. Ya, bueno. ¿Ves que los dos eran con el doctor Gómez? No. Ah, no. Sorry, ya. Ya. ¿Qué crecimiento era aquí? Ventricular, los dos. La red está muy... Vean, B1. Ventricular derecho. 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 No puede haber Rs altas en B1. Y aquí lo poco que nos va a ayudar, bueno, es más de 7 milímetros. Aquí sí podemos hacer Cabrera. Entonces, 7, 10. 10 más 1,5, digamos 12. 10 entre 12.
Todo 0,82. 10 entre 2. 0,83. Entonces, sí está mal. Luego la tendencia, ¿no? En este caso, como les digo, no es tan evidente. El eje, de hecho, está en más 90 grados porque ABF es positiva y esta es la isodifásica, no es un eje totalmente derecho, pero con Cabrera, con la repolarización, con que el aire sea más de 7 milímetros, sí cumple para crecimiento ventricular derecho. ¿Ok? Y este, porque es el último. ¿Y tendría también crecimiento auricular derecho? No siempre, en este no se ve una onda P tan alta, no hay sodipallares, entonces no es tan obligatorio. Aquí el predominio, a ver, vamos a hacer un zoom. Podría decirse que hay ligero predominio positivo de la onda P bifásica, ¿no? Pero no está tan claro. Se ven más del ventrículo derecho, ¿no? En este, crecimiento ventricular izquierdo derecho. El voltaje está... ¿Qué pasó? El voltaje no está reducido, está a voltaje normal. ¿Por qué? Porque aquí las series son muy altas. ¿Cuánto habíamos dicho? Más de 26. Aquí hay 10, 20, 25, 27, 28. Si aquí hacemos... Este es B1. Entonces, si hacemos homologario, nos tenemos 10, 20, 22, 23. 23 más, en este caso creo que esta es la más alta. 10, 20, 23, 27. 23 más 27, 50. Entonces sí cumple eso con lo claro. La repolarización alterada en derivaciones izquierdas. ¿Qué más? Codman nos decía... ¿Qué nos decía Codman? Era en ABL. Aquí está fusionado incluso, ¿no? Pero 10, 15, 16, 17 más... 10, 13, 15. 17 más 15... 32. 32. 32, cumple. Así sea varón, ¿no? Que nos requiere más. Entonces cumple. Lewis. R, que esta R esté saliendo. También ese es un dato, ¿no? Entonces aquí 10, digamos 15, 17, 18, 17, 23 más, de por sí ya cumple solo, ¿no? 10, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, cumple solo. Pero, a ver, 22 más S, 22 más 11, 33. Todo eso menos, aquí 1 milímetro de S y 2 milímetros. 33 menos 3, 30, más de 17. Entonces sí cumple en realidad Lewis, ¿no? Lewis con el socolulaño, todo, ¿no? Entonces aquí en realidad también el eje está en 0 grados nada más, no está cumpliendo el eje, pero sí cumple el resto de criterios. Entonces realmente una opción es que vean que el papel se sale o el trazo se sale o tengamos que bajar el voltaje para que no pase, como para que ya les llame la atención. En los electros que les he prestado, el plano horizontal tiene el voltaje reducido, así que ellos van a considerar duplicar, ¿no ves?